tal, Borja? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿En Madrid? Estoy en Madrid, sí, sí. He hecho alguna escapadilla refrescante, pero estoy en Madrid disfrutando del verano madrileño, que es fenomenal. ¿Mucho calor hoy o no? Un poco, pero hace un poco de bochorno. No nos quejamos. De todas formas, es normal que en Madrid en verano haga calor, no hay que quejarse. Lógicamente, yo he tenido la oportunidad de vivir también en esa ciudad y a mí me gusta más la primavera, ¿no? Esos meses de abril, mayo, junio, ¿no? Que empiezan a florecer las terrazas, ¿no? Y la cerveza, como digo yo, la cerveza fácil. Sí, sí, sí. Bueno, el verano también tiene la ventaja que es estamos menos madrileños, con lo cual podemos disfrutar más de la ciudad. Muy bien. Oye, ¿quién es Borja Escalona? Bueno, es curioso porque yo me sigo viendo como un chico y es un chaval y no, ya soy un señor mayor, pero actualmente trabajo en MasOrange, primer operador de telecomunicaciones de España, algo que todavía no ha entrado mucho en las cabezas bueno, pues del pueblo en general, ¿no? De la población en general, de todo el mundo sigue pensando que es Telefónica, ¿no? Ahora es MasOrange el primer operador. Desde el 1 de abril, tras la fusión del grupo MásMóvil y de Orange de España. Y antes de estar en MasOrange, pues era el responsable de Data Science e Inteligencia Artificial dentro de Orange, con una carrera que hice principalmente en el grupo Orange, excepto a mis inicios, que ya se remontan al siglo pasado. Esa sensación que acabas de decir de que te sientes un niño o un chico, pero resulta que vamos cumpliendo años, ¿no? Y tienes ese pensamiento de que todavía eres suficientemente joven, pero te das cuenta que en determinadas circunstancias de la vida, cuando interlocutas sobre todo con gente más joven que tú, te das cuenta de que esos años están pasando, ¿no? Y pasan demasiado rápido para lo que nos gustaría, yo creo, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que somos más conscientes por nuestros equipos, ¿no? En el equipo, pues hay gente que tiene 22, 23 años. Entonces ahí te das cuenta que dices, qué diferencia. Pero lo que sí que es cierto, que el trabajar en temas de inteligencia artificial hace que estés siempre aprendiendo. Y el hecho de estar siempre aprendiendo te hace como sentirte joven, ¿no? Porque no te hace el sentir que ya estás establecido en algo y que eres un maestro en algo y una referencia en algo, sino que siempre tienes la sensación de que tienes que aprender para poder estar al día. Y es una sensación muy de juventud, ¿no? Es decir, es que tengo que seguir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, me siento un poco como aquel chaval de segundo o tercero carrera que decía, es que para sentirme bien tengo que seguir aprendiendo. El problema es que ahora me he dado cuenta que no termina nunca. Entonces, pero el sentimiento es el mismo, es un sentimiento de tener que seguir aprendiendo para sentirte cómodo. Sí, es verdad que yo creo que en el tiempo que vivimos, aunque siempre haya sido así, ¿no? En el tiempo que estamos viendo y los que estamos trabajando, tú desde la parte más técnica, lógicamente, y yo desde la parte más de marca, de comunicación, ¿no? En el ámbito del dato y la inteligencia artificial, pues todo se acelera, ¿no? Todo está sucediendo tan rápido y todos los avances que se están sucediendo iba a decir cada semana, pero a veces son cada día, ¿no? Una empresa anuncia una cosa, la otra lógicamente quiere correr y quiere competir y anuncia otra, pero eso que tú dices de sentirte joven y de vincularte con los equipos y con esas personas jóvenes que llegan a la empresa, yo creo que para mí es como una manera de chutarte energía, ¿no? Porque toda esa voluntad que tiene la gente joven también de querer aprender, de querer progresar, seguramente con otros valores diferentes a los que nosotros teníamos cuando teníamos sus edades, o como por lo menos con otras visiones, pues lógicamente a mí por lo menos me rejuvenecen y me encanta hablar con la gente joven y me encanta juntarme con ellos porque esa también energía pues te la irradian, ¿no? Así que lógicamente comparto esa opinión que acabas de decir, Borja. Oye, y si nos vamos a tu infancia, si nos vamos a ese Borja, que es algo que siempre me gusta preguntar a todos y a todos los invitados, invitadas que participan en estas sesiones, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia y cuándo
a Borja se le empiezan a meter por la cabeza o por su cuerpo esa visión pues de algo tecnológico o de algo técnico en tu día a día? Pues de bien pequeñito, pues siempre se me han dado muy bien las matemáticas, la física. Ya cuando estaba ya en BUP, que dábamos física, entonces siempre lo que es esa tendencia por lo técnico, pues siempre ha estado allí, ¿no? Si de esos niños que tuvieron un Spectrum de 48K, que es algo que eran pues el primer ordenador que tuvimos, algo que yo creo que un joven de ahora no se puede imaginar, que llamemos a un ordenador algo que tenía 48K, que es como 1000 veces inferior a una foto. Pues eso es la memoria que tenían nuestros ordenadores, ¿no? Entonces el recuerdo que tengo es pues ser siempre un niño con facilidad para los temas de ciencias y con mucho interés en temas de matemáticas y en temas tecnológicos. Ya te digo, pues tener pues, tu ordenador y estas cosillas pues siempre me han gustado. También debo reconocer que soy el menor de mis primos y tengo un primo mayor que es ingeniero y que para mí siempre ha sido pues una referencia, ¿no? Es decir, oh, pues yo de mayor quiero ser como mi primo. Entonces esto siempre ayuda. Tenía un primo de Zumosol, que digamos para los que veían los anuncios de Zumosol. Muy bien, qué importantes son esas referencias también, ¿no? Desde la infancia, bien a veces en casa las tienes internamente por familia próxima, como pues los padres o los hermanos, pero también es verdad que en el entorno, pues esos primos que aparecen o primas en este caso primos, porque el anuncio era vinculado con el sexo masculino, pero qué importantes son esos referentes en todos los sentidos. ¿Algún referente más a lo largo de tu etapa formativa, por ejemplo, a nivel de universidad, cuando ya enganchas en la universidad y empiezas a estudiar ingeniería, o te encuentras con algún referente en ese sentido? Bueno, yo empecé a estudiar ingeniería en Madrid y luego terminé en Francia, por eso tengo un doble diploma español y francés. Y entonces yo recuerdo que tenía un póster en mi habitación de Michael López Alegría, que muchos no lo saben, pero es en realidad el primer astronauta español, porque todos hablamos de Pedro Duque, porque Pedro Duque viajó con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, pero el primer madrileño que viajó al espacio fue Michael López Alegría. Sí que es cierto que, bueno, Miguel López Alegría porque es madrileño 100%, luego cambió su nombre a Michael porque era capitán del ejército americano, se fue a vivir a Estados Unidos de pequeño, de adolescente, y vamos, para mí sigue siendo español y de hecho habla español perfectamente y llevó el primer banderín de un equipo de fútbol al espacio. Y además es del Real Madrid, o sea que con lo cual me siento... Entonces, para mí sí que es cierto que es una tontería, ¿no? Pero ver que un niño de Madrid, ¿no? De esa edad que podía tener yo, 14, 15 años, pues que tío llega a ser astronauta, es como, madre mía, si es que en realidad si te propones hacer algo, lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, digamos que puede ser un poco la referencia que yo tenía así de chaval, ¿no? Es decir, pues este Michael López Alegría es un verdadero crack, lo ha conseguido. Fui a alguna charla suya que dio en Madrid después de ser astronauta y antes de ser astronauta y aquello me dejó bastante marcado. Y luego sí que es cierto que el hecho de la otra cosa, gran cosa, o lo que realmente marcó mi vida, pues fue el terminar mis estudios en Francia, ser ingeniero francés y empezar mi carrera profesional en Francia, ¿no? En Francia, en total, pasé 9 años de mi vida, de los 23 a los 32, que son unos años realmente importantes y es lo que realmente marcó mi vida, sobre todo porque allí conocí a mi mujer. Entonces, eso, que es la madre de mis hijos y realmente, bueno, pues continuamos con una familia. ¿Y por qué diste ese paso a formarte en Francia, una universidad francesa? ¿Surgió? ¿La buscaste? Pues yo era un joven bastante perdido, ¿no? Como todos los jóvenes, yo creo, con 20 y tantos años. Era un muy buen estudiante de ingeniería, de ingeniería industrial, soy ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid.
y de repente veí que había gente que se iba a estudiar al extranjero y que de repente, pues oye, tenían un diploma de ingeniero español y un diploma de ingeniero extranjero. Realmente no perdían nada por irse a estudiar al extranjero y se le abrían las puertas de un nuevo país. Eh, Pensé dónde ir. Lógicamente, pues el primer pensamiento que tiene uno cuando va a estudiar al extranjero, pues quizás fuera Inglaterra, pero por aquel entonces no teníamos programa de intercambio con Inglaterra porque las ingenierías en Inglaterra eran de 3 años, en España eran de 6, y era como un poco de desprestigio, ¿no? Tú que eres un estudiante de una ingeniería de 6 años y irte a un país donde son de 3. Entonces había que elegir entre el resto de Europa. Los países, el motor de Europa para mí son Francia y Alemania. No hablaba ni francés ni alemán y para eso uno de los dos países y intentar aprender un idioma, pues lógicamente el francés era mucho más sencillo que el alemán. Entonces esa fue la decisión por la que me fui a Francia, por irme a un país motor a nivel industrial, porque yo era ingeniero industrial y entre Francia y Alemania, pues el que tenía el idioma más sencillo. Qué bueno. ¿Y qué te encontraste en Francia cuando llegaste en relación a la diferencia con la formación que habías adquirido en España, en este caso en Madrid? Pues algo totalmente diferente. Desde un punto de vista tecnológico estaban a años luz. Por ejemplo, te puedo decir que nosotros las prácticas en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, las prácticas de informática las hacíamos con 2 floppies. En uno llegábamos el sistema operativo y en otro hacíamos pues la práctica en sí mismo, ¿no? Para los que no sepan lo que es un floppy, es una especie de USB antiguo, que de muy poca capacidad. Entonces tenemos que ir con dos. Con 2, en uno llevamos el sistema operativo y en otro llevamos hacíamos la práctica en él. Y luego yo llego a la universidad y en la universidad estaba en una residencia cableada. Mi habitación estaba cableado con cable coaxial, pero que internet iba como un tiro. Ya no eran los 58K o los 48K de los modem que teníamos entonces. Iba como un tiro y yo podía, por ejemplo, mandar las cosas a imprimir desde mi habitación y al día siguiente recogerlas en la escuela de ingenieros, ¿no? Algo que es una verdadera barbaridad, ¿no? Cuando piensas en eso. Luego también el sistema educativo es totalmente diferente. En Francia es un sistema educativo muy orientado a que hagas cosas y aquí en España era muy orientado a memorizar cosas. Entonces fue un gran choque para mí el que era todo muy aplicado, muy en prácticas. Decían, oye, pues me vas a hacer esto en C. Oiga, pero que no sé programar en C. Pues por eso te doy 2 meses para que hagas este trabajo, ¿no? Y nadie te enseña a programar en C, te tenías que buscar tú la vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en España eran impensables. Cuando hacíamos los exámenes de informática con lápiz y papel, llegabas en Francia y te daban un teléfono, un display, y te decían, oye, mira, hazme algo con esta placa madre que cuando descuelgues el teléfono, marques un número, se ve en el display el número, empieza un contador de segundos y cuando cuelgues, pues diga el tiempo que has pasado hablando y lo que te va a costar la llamada, ¿no? Era una aproximación totalmente diferente. De examen de informática con lápiz y papel a proyecto de informática en el cual tienes que trabajar tú. Uh-huh. Y tus primeras experiencia profesional, porque fíjate que mira, hace tiempo que nos conocemos gracias a LinkedIn y alguna otra acción que hemos hecho en el pasado. Pero mira, nunca me había fijado que te habías formado en Francia. Me había quedado con la parte de la Politécnica y de tu posición en España, ¿no? Dentro de Orange. Ahora iremos profundizando en ello. Pero, ¿cómo viviste tu primera oportunidad laboral de empezar a labrarte un futuro profesional, en este caso en Francia, y dar el paso de los estudios reglados universitarios a ponerte en marcha y empezar a compartir con compañeros de trabajo y enfrentarte a esos otros retos, ¿no? que te trae el trabajo diario? Bueno, es que las cosas que estoy contando les van a sonar a la gente muy a chino, ¿no? Como lo que he contado antes de los floppies y tal. Pues en el año 98, que fue cuando terminé mis estudios, se hacía la mili. Entonces, es algo que ya
la gente joven no sabe lo que es, pero en realidad en aquella época eran 9 meses de tu vida haciendo el servicio militar, ¿no? Entonces, a los que habíamos estudiado en el extranjero, si teníamos un primer contrato de trabajo en el extranjero, te convalidaban eso por la mili, digamos. Ya no tienes que hacer la mili a tener el primer contrato de trabajo. Entonces, la opción era quedarme a trabajar en Francia y empezar a ganar dinero desde ya, o volver a España y hacer el servicio militar, ¿no? Y, bueno, pues para mí, mi opción fue quedarme a trabajar en Francia y empezar a ganar dinero desde ya. En Francia, como te he dicho, soy ingeniero francés. Por el sistema francés, en francés las escuelas de ingenieros tienen diferentes niveles. Pues yo soy de una escuela de ingenieros que ellos llaman Grande École. Mi escuela se llama Cipelec, ahora es Central Cipelec. Y entonces esto me abría muchas puertas, porque era, digamos, de una escuela de ingenieros de alto nivel, con lo cual, pues, encontrar el primer trabajo fue realmente sencillo, ¿no? Las empresas venían, hacíamos una feria de empresas en las cuales las empresas venían a la universidad a buscarnos a nosotros y intentar contratarnos. Entonces, eso fue realmente sencillo, sabiendo que yo tenía el aliciente, pues, a empezar a ganar dinero, un primer sueldo muy interesante en Francia, con una responsabilidad muy interesante, y encima me salvaba de la mili, eran todas ventajas, ¿no? Entonces, esa fue la decisión de empezar en Francia. Lo que pasa es que uno empieza su carrera profesional y oye, van pasando los años y cuando te has dado cuenta, pues llevas 2 años estudiando y 7 años trabajando en Francia, y ya es cuando decidimos volver a España. Pero Claro. bueno, en ese transcurso yo empecé haciendo trenes y luego ahí ya cambié de hacer trenes, entré en el grupo France Telecom y desde ahí ya volví a España dentro del grupo France Telecom. Oye, y dentro de ese caminar, digamos, por el ámbito tecnológico, claro, acabamos de empezar hablando del Spectrum, ¿no? Con el cual yo también tuve mis pinitos en esa época, y de repente te metes en ese mundo industrial que estabas buscando al dar el paso a estudiar, a seguir tu formación en Francia y empiezas a trabajar en Alstom. ¿Cómo vas viviendo esa evolución también de la tecnología? Porque siempre hablamos de transformación, ¿no? De la transformación digital, pero yo creo que realmente nos estamos transformando, nos hemos ido transformando en los últimos 30, 40 años. Lógicamente, ahora parece que de una manera mucho más acelerada, seguramente porque la tecnología o la computación también permite hacer muchas cosas que antes no se pueden hacer, ¿no? Pero ¿cómo viste ese paso por las empresas, digamos, francesas? En este caso, la primera, la parte de transporte, de trenes, como acabas de decir, después a France Telecom. ¿Cómo viviste esa transición tecnológica, evolución y tus distintas posiciones dentro de la compañía, en este caso de France Telecom, ahora Orange? Bueno, es que yo cuando empecé a trabajar en el año 98, que ya era el siglo pasado, hacíamos cosas alucinantes. O sea, ahora mismo puedes, lo que, igual que te he dicho antes, pues que hablar de la mili o hablar de los floppies a la gente joven, pues le sonará chino. Sin embargo, mi primer trabajo dentro de Alstom, yo era responsable de informática embarcada en los trenes. Mi primer proyecto fue el metro de Singapur, y en el metro de Singapur, en el año 98, montamos un sistema con pantallas en los vagones que en función de la siguiente parada te ponía publicidad de los establecimientos que había cerca de la siguiente parada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto suena realmente moderno hoy en día. Entonces decíamos Next Station, Tiananmen. Bueno, Next Station porque Singapur se habla inglés, Tiananmen era el nombre de la estación y poníamos publicidad en Tiananmen tienes el McDonald's, tal, con tal. Y esa misma línea del metro de Singapur llega hasta el aeropuerto. Entonces nosotros mandábamos información en tiempo real de los vuelos, de las salidas y de las llegadas, y la gente lo podía ver en tiempo real en el metro. La información la enviamos por SMS porque era mucho más estable el SMS y en asíncrono que intentar tener una conexión de datos de GPRS, que eran los datos del 2G. No eran ni
UPRS era 2G Data, vamos, era lo peor que había, vamos, era lo mejor que había en aquella época, pero hoy en día es algo que es realmente malo, ¿no? Pero aquello se cortaba mucho, entonces decidimos que lo mandábamos por SMS. Entonces, claro, imagínate en el año 98 trabajar en un metro en el cual, en función de la estación en la que llegas, te pone publicidad personalizada y tiene los horarios del aeropuerto en tiempo real, ¿no? Pues una pasada. Y esto estoy hablando del año 98. Entonces, siempre he estado intentando involucrarme en proyectos realmente innovadores, ¿no? Siempre es algo que me ha llamado la atención. Del mundo industrial de los trenes, luego ya pasé dentro del grupo France Telecom, después entré en la parte de I+D de France Telecom, en una empresa que se llamaba el Centro Nacional de Estudio de Telecomunicaciones, y allí pues empecé probando pues las tecnologías móviles y pues el primer teléfono UMTS que llegó a Europa pues lo tuve yo en mis manos, por ejemplo, que el teléfono era realmente un contenedor de barco. Entonces, fue el primer teléfono 3G que llegó a Europa, ¿no? Entonces, bueno, siempre he estado muy ligado al último grito tecnológico, ¿no? Pues después de allí ya vine a España, y cuando ya vine a España en el 2005 estuve haciendo temas de desarrollo web, que entonces pues era lo que se llevaba. Siempre, ya te digo, siempre he estado muy ligado a las últimas tecnologías, y además con un enfoque a la vez tecnológico y de negocio, porque siempre me ha gustado mucho el negocio también, y a mi formación de ingeniero la completé con una formación en ESADE, y siempre he estado dando saltos entre temas de negocio y temas técnicos. Cuando tenía una responsabilidad técnica, pues era el técnico que más se enteraba de negocio, y cuando tenía una responsabilidad en negocio, pues era el de negocio que más se enteraba de lo técnico. Y siempre he estado saltando de un lado para otro hasta llegar a esto de los datos, que los datos realmente para mí es un poco la fusión de la parte técnica y de negocio. Claro, porque has pasado por muchas posiciones. O sea, yo te soy sincero, nunca había entrado en el detalle de tu desglose de actividad dentro de, en este caso, estaba mirando ahora la de Orange España, en la que llevas, en la que estuviste 19 años trabajando. Ahora llevas, lógicamente, con la fusión y el cambio de rol, lógicamente, pues llevas poquito en esta nueva empresa que es más Orange, que como decías es el líder ahora mismo de tecnología móvil en España. Pero sí es verdad que has cambiado muchísimas veces de rol, y lo que tú decías ahora, ¿no? Has cambiado también, has pasado por muchas fases de ese negocio, ¿no? Porque has trabajado en la parte de marketing también, por ejemplo, de mobile en Orange España, pero después estás llevando una parte de transformación digital dentro de la compañía. ¿Y cuándo llega esa parte del dato? ¿Cuándo te das cuenta o te empieza a interesar todo lo que tiene que ver con la parte de analítica avanzada / inteligencia artificial? Lógicamente, las telco llevan muchísimos años utilizando modelos de machine learning y de estadística dentro de sus procesos. Pero cuando te empieza a picar ese gusanillo y ves que quizás ese camino, ¿no? esa nueva vía de tecnología puede marcar un diferencial en el futuro. Pues mira, nosotros, yo era responsable de transformación digital, hice un estudio y vimos que Orange estaba muy bien en casi todos los aspectos, menos en temas de datos. En temas de datos no estábamos tan bien como nosotros queríamos, ¿no? Entonces, en aquella época se nombró un CDO en Orange, que era Óscar Caballero, que para nosotros pues, fue un visionario y fue la persona que montó el equipo de datos. Un equipo de datos que en el origen pues éramos Óscar y 4 más. Literalmente no es que me tire el farol de 4 más, no, éramos Óscar y los que estábamos en una mesa. Y empezamos a montar el equipo de datos porque veíamos que era lo que faltaba en España, ¿no? Entonces, en principio nos focalizamos mucho en tener los datos organizados y gobernados con un data warehouse,
unificado, ¿no? Que era nuestro primer objetivo, el tener los datos Eso, unificados y gobernados. Francisco, perdona, Y luego ya perdón que te sí, interrumpa, ¿estamos hablando de qué año? Cuando empezáis a trabajar 2016, en esa gobernanza. 2016. Uh-huh. En el año 2016. Y nos dimos cuenta, pues, de cosas, por ejemplo, que a mí me parecían obvias y que luego de repente dices, ostras, es que no es obvio, ¿no? Una cosa muy tonta, ¿qué es un cliente? Pues empezamos a preguntar a la gente, oye, ¿qué es un cliente de Orange? Pues el de ventas te decía, pues alguien que le eche una venta. Y luego otro te decía, pues no es alguien que le eche una venta, es alguien pues que ya estoy provisionándole la fibra o el ADSL, ¿no? En aquel entonces, o es el ADSL. Dice uno, ya, pero es que hay veces que le vendemos a alguien el ADSL y luego resulta que no está en cobertura ADSL. Entonces, pues no se le puede considerar un cliente porque todavía no le damos servicio. Pues un cliente es a ese al que le damos servicio. Y luego llegaba de facturación y decía, mira, no, aquí el cliente es al que se le cobra y ya está. Entonces, esa visión de, por ejemplo, te das cuenta de decir, oye, pues a lo mejor para definir cliente, pues hay que gobernar esto, ¿no? Y decir, oye, ¿qué es un cliente para Orange? ¿Qué es un cliente para un operador de telecomunicaciones? Y tenemos que empezar a tener datos y poder hacer un reporte en el cual, si decimos que la venta son tantos miles, pues son tantos miles, ni uno más ni uno menos, y que toda la empresa tiene que estar de acuerdo en que sea esos tantos miles, ¿no? Y luego teníamos un equipo muy bueno, teníamos un equipo excepcional, que muchos de ellos siguen todavía haciendo análisis de los clientes, pero claro, ellos no tenían las herramientas suficientes pues para hacer unas campañas con información actualizada al día, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos pues a hacer campañas de fidelización o de retención de clientes que pasaron de tardarse un mes desde que teníamos los datos de un cliente y empezábamos a analizarlos hasta que realizamos la campaña, a hacerlo de manera diaria, pues ya creo que en el 2017 ya empezamos a hacer modelos de manera diaria, ¿no? Que aquello pues fue un cambio brutal. Porque por mucho conocimiento que tengas del cliente y por mucho que conozcas los clientes y sepas que un cliente se va a ir, si tú tardas un mes entre que identificas que un cliente se va a ir y el momento que tienes la capacidad para realizar una acción comercial, pues el cliente ya se ha ido. Entonces, fue un cambio bastante importante dentro de la empresa. Y a nivel de conformar equipo, es decir, porque lógicamente empezasteis pronto para dar forma a todo esto. Cuando empezáis a crecer, más allá de esos 4 que erais en el inicio, como acabas de decir, ¿cómo vais conformando equipos? ¿Cómo vais creciendo en torno a las necesidades que va demandando también la compañía? Y lógicamente vosotros, me imagino, pues que trasladando, ¿no? Reportando internamente lo que se está haciendo y los resultados, ¿no? Porque al final, cuando alguien invierte en algo, pues también busca conocer cómo está desarrollando ese proyecto o esa unidad de negocio o esa, digamos, aumento de clientes, ¿no? Finales. ¿Cómo vais creciendo en equipo y cómo vais conformando ese equipo? Bueno, para serte totalmente sincero, hicimos un poco de trampa. Y te digo, con respecto a otras empresas, te digo, ¿por qué digo que hicimos trampa? Porque para nosotros fue más fácil de lo que es para otras empresas. Y fue más fácil por 2 motivos principalmente. El primero y el fundamental fue que teníamos un CEO entonces que se llamaba Laurent Payassou y que era doctor en inteligencia artificial. Entonces, eso de tener un CEO en una telco que es doctor en inteligencia artificial, pues claro, le venías a contar tú lo que querías hacer con los datos y el tío te lo compraba todo, porque estaba encantado. De hecho, a veces incluso nos decía, poco ambicioso. Y entonces, pues teníamos que volver con los planes rehechos, ¿no? Y luego también hay que entender un poco el contexto. Nosotros por aquel entonces estábamos luchando para ser el segundo operador de telecomunicaciones, justo lo acabábamos de ser, el primero era Telefónica de largo, y Telefónica tenía ya un CDO que era Chema Alonso, y que Chema Alonso salía en El Hormiguero. Entonces, realmente para nosotros eso hacía también como que decir, mira, si es que el líder del mercado, que es Telefónica, tiene un Chief Data Officer, que es una persona pública, Chema Alonso, que lo vemos, y que están haciendo mucho, ¿no? Entonces ahí nosotros
tuvimos esa suerte, ¿no? También de ir un poco al rebufo de Telefónica con una persona muy mediática como es Chema Alonso, que por aquel entonces le decíamos el del gorrito de Telefónica, porque era muy característico verlo, siempre llevaba un gorrito. Bueno, sí, Y yo siempre... sigue con el mismo, ¿eh? Más o menos. Sí, sí. Y yo siempre decía además, en el tema de broma, que cada vez que Chema Alonso sale en la tele me subían de 2 personas el headcount. Entonces, es una broma, ¿no? Pero sí que es cierto que el juntar una visión clara que tenía nuestro CEO con un primer competidor como era Telefónica, ¿no? El líder del mercado, que ya habían apostado por los datos, pues hizo que la cosa fuera más sencilla. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese entorno nosotros teníamos que captar talento. Una visión que tuvo nuestro líder entonces, que decía Óscar Caballero, que fue el gran líder de todo esto, que impulsó todo esto, fue que teníamos que empezar a ser sexys. Entonces empezamos a ir a muchos eventos, nos creamos la marca de los Data Freaks con camisetas de los Data Freaks que ponían data o plomo. En la mía, por ejemplo, teníamos todos eslóganes molones en nuestras camisetas, empezamos a ir a eventos, por entonces era el Data Beers, todos los eventos que se organizaban en Google Campus, que era un poco el centro del ecosistema de temas de datos en el año 2016 en Madrid, tomando mucha cerveza y mucha pizza e intentando captar el talento allí. Bueno, una manera, lógicamente, de buscar atraer a las personas, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, para que se incorporaran al equipo, y lógicamente también con esa cultura que vino desde más allá del Atlántico, ¿no? De hacer cosas un poco más atractivas para los trabajadores. No sé si todas son buenas o no, pero bueno, que lógicamente al empezar a competir con otras tecnológicas, lógicamente tienes que dar algo a cambio, ¿no? Y el hecho de asistir a eventos, de participar, de haceros, como decía Óscar, un poco más sexys, pues eso también atraía pues a esas personas, ¿no? Oye, sí, teníamos que ser sexy, ¿no? Porque todo el mundo quería trabajar en Google o en Amazon, nadie quiere trabajar en Orange. Entonces teníamos que ser una empresa sexy con toda la cultura de los Data Freaks que creamos en aquel entonces y que hemos mantenido pues hasta ahora, ¿no? Y luego ahora la diferencia es que ya que son puestos más directivos, compagino las noches de pizza y cerveza, por ejemplo, cuando voy a la PayData para detectar talento o cosas nuevas que hacen los jóvenes, o con los canapés del club del CDO para saber lo que hacen los directivos en otras empresas y también inspirarme de allí, ¿no? Entonces sigo ahora, alterno los canapés y el vino con la pizza y la cerveza para estar al día de las últimas novedades tecnológicas y de las últimas novedades en gestión. Oye, y de estos años que has pasado en Orange España, con todos los proyectos y seguramente internos que habréis desarrollado, algunos saldrían bien, otros no habrán salido tan bien como seguramente deseabais. ¿Con qué te quedas de esos años, proyectos implementados, personas que has conocido? No sé, Pues, reforzamiento personal por crecimiento, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, ¿no? Quieres seguir estando ahí y seguir sintiéndote joven, lógicamente. Además, te permite el hecho de que estés trabajando en este sector. Pues hay varias cosas, ¿no? Primero, la importancia de tener buenos líderes. Como te he dicho antes, pues nuestro antiguo CEO, el que impulsó todo esto, pues era doctor en inteligencia artificial. Ahora tenemos de CEO a Meni, que también es un gran fan de los datos y de la inteligencia artificial. Entonces, el tener un líder que incluye la estrategia de datos en la estrategia de la empresa es fundamental. Eso es realmente fundamental, ¿no? Uno puede hacer un gran trabajo, pero si tu estrategia de datos no está alineada con la estrategia de la empresa, bueno, pues es un poco remar contra corriente. Entonces, si puedes remar a favor de corriente, pues muchísimo mejor. Otra cosa que me parece fundamental es la creación de un equipo que sea muy
muy distinto en el cual las diferencias o la diversidad sea una de las características de este equipo y en el cual todos aprendamos de todos, ¿no? Tener gente de diversas edades, diversas culturas, incluso, pues yo en mi equipo he tenido simultáneamente, además de personas españoles, he tenido personas de China, de Holanda, de Venezuela, de Cuba, por decir algunas nacionalidades, seguro que se me escapa alguno, ¿no? Y entonces esto hace que esa heterogeneidad y esa diversidad hace que el equipo sea mejor, ¿no? El apoyándonos unos a otros, gente muy experta con gente muy junior, que de repente el junior te viene con un soplo de aire fresco y hay este respeto, ¿no? Entre todos, ¿no? Que el senior, por muy senior que sea, con este entorno tan cambiante que tenemos, sabemos que todos los seniors tenemos que escuchar a los juniors y aprender de ellos, y los juniors pues tienen que escucharnos a nosotros y aprender de nosotros, ¿no? Entonces esto, para mí, esta camaradería es fundamental, este trabajo en equipo que en muchos ámbitos es importante, no voy a decir que, y de hecho hasta un tópico, ¿no? Cuando suena mal esto de decir, pues qué importante es el trabajo en equipo, y se vaya a estar con los tópicos. En estos casos en el que necesitas tantos inputs externos, es muy importante tener gente con esa capacidad de leer, de estar al día y de recibir informaciones de diferentes fuentes. La verdad que esto que acabas de decir, o sea, yo soy un defensor de los equipos, de las personas, ¿no? A veces en esta situación que estamos, muchas empresas tecnológicas que todavía hay equipos distribuidos en remoto, que a veces para juntarnos todos pues pasa tiempo, ¿no? Pero yo creo que es algo fundamental el intercambio que también comentábamos antes de edades, de culturas, de visiones, ¿no? Porque lógicamente yo creo que eso siempre va a enriquecer el resultado final de cualquier cosa, ¿no? Si estamos siempre los mismos y hablando de las mismas cosas, puede surgir un poco de creatividad, pero seguramente que igual está un poco limitada. Si a eso le sumas visiones distintas, de distintos perfiles, edades, culturas, experiencias, ¿no? Seguramente que eso enriquece mucho el resultado final de lo que va a salir, ¿no? En ideas de producto, en ideas de cómo afrontar un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí también refrendo un poco esa visión. ¿Y cómo habéis vivido estos 2 últimos años que han llegado o que están llegando con esta revolución? Pongo revolución entre comillas porque tampoco sé si es el camino correcto o no el que estamos tomando o el que se ha tomado. Y además vosotros que habéis vivido, por un lado, una revolución en el ámbito de la llegada de la inteligencia artificial generativa, de los modelos, esos nuevos modelos de LLMs que están en boca de todos, pero encima habéis tenido una fusión, ¿no? Una adquisición, habéis cambiado de compañía, con lo cual me imagino que habrán sido momentos no muy sencillos, ¿no? En vuestro día a día. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, lo que es la fusión, yo te diría que bien, muy tranquilos. O sea, date cuenta que yo creo que como empleado de Orange España, creo que era la 5ª fusión que vivía, y los compañeros que venían del grupo Más Móvil, pues también. Son empresas que tienen un crecimiento inorgánico. Pues nosotros, por ejemplo, compramos Yastel, compramos ya.com, compramos Simio, luego hubo la compra de Eresmas, hubo la compra de Amena, ¿sabes? O sea, que todo esto, y por el lado de Más Móvil, pues ellos tienen Telecable, Euskaltel, Yoigo, ¿sabes? Que entonces, aunque sea un poco raro decirlo, para nosotros fusionarnos en business as usual. Y ya lo hacemos muy bien, O sea, las fusiones son muy poco traumáticas cuando hay estos procesos. Entonces, en esto, sinceramente, no te diría que ha habido un gran impacto. Sí que ha habido un gran impacto en la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Ha habido un gran impacto. Un gran impacto por muchas cosas. Primero,
porque se ha puesto de moda, de modísima, vamos, y hemos tenido que hacer pues una gestión de la demanda extraordinaria, que antes sí que hacíamos una gestión de la demanda muy buena de temas de datos, pero con la llegada de la inteligencia artificial generativa hemos tenido que poner equipos dedicados a gestionar la demanda de inteligencia artificial generativa independiente de la demanda de proyectos de datos, porque ya te digo que ha sido brutal. Ha sido brutal la gestión de la demanda. Entiendo que esa demanda, Francisco, te refieres a ideas, a proyectos que, digamos, que surgen desde dentro. Para... Ideas y proyectos que surgen de dentro que de repente en 2 meses o en 2 meses y medio, pues tienes de repente 40 proyectos de inteligencia artificial generativa que te piden las propias áreas de negocio sin que tú hagas tecno-push y sin nada. Tú callado y las áreas de negocio, oye, mira, que quiero hacer esto, que quiero hacer esto. Entonces, pues bueno, todo esto hay que gestionarlo, ¿no? A una velocidad enorme, porque nos pasaban pues cosas de lanzar una prueba de concepto con un hiperescaler, yendo de la mano con ellos porque éramos conscientes de que necesitamos el último grito en innovación, ¿no? Entonces, yendo de la mano de lanzar una prueba de concepto con un hiperescaler, y cuando le decíamos que lo queríamos subir a producción, decirnos, oye, mira, es que el modelo ya está deprecado. Decía, pero vamos a ver, si llevamos 1 mes y medio con vosotros trabajando en un proyecto, ¿cómo que ya está deprecado antes de subir la producción? Entonces, esto ha sido brutal. Y luego, la otra cosa que ha sido brutal es que la empresa es consciente y todas las áreas son conscientes en que los proyectos ya no son como antes, proyectos de datos que iban a tener un impacto en ciertas áreas y en otras no. Pues en fidelización, pues íbamos a ayudarles, o en despliegue de red, pues íbamos a ayudarles. Pero a lo mejor otros equipos de red, pues no se preocupaban. Pues el equipo de datos trabaja con despliegue, o trabajamos con temas de ventas, pero siempre había áreas como que les daba igual el tema de datos. Pues áreas como, pues a lo mejor, pues algunas áreas de finanzas, no, porque con finanzas sí que trabajamos con equipos, pero había ciertos departamentos de finanzas con los que no trabajábamos, o ciertos departamentos de legal con los que no trabajábamos, con otros sí, pero siempre había gente que un poco se podía desvincular, ¿no?, de trabajar en proyectos de datos, y ahora no. Ahora son todos conscientes de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La inteligencia artificial, nosotros por la IA generativa, digamos que podemos decir que está modificando la relación con el cliente, está modificando los procesos dentro de la empresa, pero también está modificando la manera de trabajar de todos los empleados, ¿no? Y esto es algo que ya te afecta de por sí. Entonces, ya hay áreas que antes no se consideraban afectados y ya son conscientes de que les está afectando y que tienen que aumentar su productividad utilizando inteligencia artificial. Una pregunta que te quería hacer, que se me acaba de ocurrir ahora. Bueno, no sé si vuestro cliente, vosotros tenéis un cliente interno, lógicamente, que sois vosotros, que es el grupo, para dar servicio. ¿Tenéis cliente externo también? ¿Hacéis productos para mercado? Nosotros hacemos, digamos que con respecto a externo tenemos 2 patas. Una, cuando son clientes B2B, que nosotros pues sí que incluimos soluciones nuestras dentro de las ofertas de clientes B2B. Y luego también tenemos un área que vende servicios. Por ejemplo, temas de movilidad. No sé si te acuerdas antiguamente, cuando vivías en Madrid, o a lo mejor ya ni eso, ¿no? Pero antiguamente en Madrid, a la salida del metro, había unos señores que te preguntaban qué dónde te habían montado para saber cuál era la movilidad que tenían las personas en el metro, ¿no? Entonces, saber de dónde se montaban y dónde se bajaban. Ahora mismo somos, como he dicho, el primer operador de telecomunicaciones con más de un 40% de cuota de mercado de líneas móviles. Entonces, un 40% de mercado quiere decir que
que podemos decir cómo se mueven las personas en Madrid perfectamente, ¿no? De una manera anónima, claro, o sea, pero sí que pues tenemos acuerdos con ciertas empresas que quieren movilidad y que nosotros le decimos, pues mira, las personas de Madrid se mueven de aquí a aquí, o los que pueden coger el metro en esta estación se bajan en esta, ¿no? Uh-huh. Entonces esos son servicios que damos nosotros. Son servicios que siempre tenemos mucho cuidado por estos temas, ¿no? Que sean totalmente anonimizados, tal, pero que son súper útiles. O otro ejemplo clarísimo fue pues, nuestra colaboración, que fuimos el primer operador de telecomunicaciones en cooperar con el Estado en la época de la pandemia, ¿no? Para decirle, oye, mira, que es que en Madrid de repente Alpedrete ha doblado la población y mucha gente en Madrid que tenía residencia secundaria pues se fue a la sierra a pasar el COVID allí y respirar aire fresco y tener menos probabilidad de contagiarse, ¿no? Que si se hubieran quedado en el centro de Madrid. Pues todo esto colaboramos lógicamente con el gobierno. Uh-huh. ¿Y tu experiencia en la puesta a producción de estos casos de uso de IA de manera interna? ¿Os habéis encontrado también con problemas a la hora de ponerlos en producción o no? ¿O estáis viendo ya resultados óptimos en ello? Nosotros tenemos ya resultados, tenemos cosas puestas en producción y que están generando mucho valor para la empresa. Nos hemos encontrado problemas muchísimos, desde problemas, como decíamos antes, de un entorno inestable, totalmente inestable, con modelos que de repente crees que tienes un buen modelo y a la semana tienes otro que es muchísimo mejor. Problemas también en los ciclos de vida, cosas que antes hacíamos y hacías, por ejemplo, pues un modelo de prevención de las bajas. Pues utilizabas pues un modelo que tú utilizases, pues un XGBoost o cualquier cosa, y eso sabías pues, que era el modelo que ibas a utilizar. Y lo subías a producción, veías que mientras no hubiera drift y tal, pues aquello funcionaba. Ahora no, ahora estás utilizando, por ejemplo, un modelo de transcripción de llamadas y es que sabes que a lo mejor dentro de 2 meses lo tienes que cambiar, pero no porque el que estés usando te dé mal resultado, sino porque de repente se te divide por la mitad el coste. Entonces, eso es algo, por ejemplo, ciclo de vida de los proyectos que están continuamente en movimiento, que esto es algo propio de la inteligencia artificial generativa. Otra cosa que es propio de la inteligencia artificial generativa es el tema de personas, ¿no? De cómo están cambiando los procesos de toda la empresa, de cómo toda la empresa tiene que tener una cultura de inteligencia artificial. Eso es nuevo también. Eso antes no lo tenía por qué saber la gente y ahora eso es nuevo, ¿no? Y eso a nivel perdona que te interrumpa, eso por ejemplo, desde recursos, ¿quién gestiona esa relación en que la cultura, esto que acabas de decir, pregne hacia recursos humanos trabaja esto? Recursos humanos tiene. Sí, nosotros llamamos personas, pero vamos, que es el área de personas, tiene un director de transformación y un director dedicado a transformar la empresa y la manera de trabajar de la empresa y cuáles son las herramientas que hay que darle a los empleados. Y porque esto, lógicamente, no es café para todos. Cada empleado tiene unas necesidades. Entonces, hay que saber realmente pues, qué necesidades tiene cada empleado y qué uso va a hacer de las herramientas que nosotros estamos dando, porque a día de hoy, pues muchas herramientas no son todavía baratas. Entonces, hay que optimizar el uso de herramientas por parte de los empleados. Y sabiendo que todos los empleados, por ejemplo, van a usar estas herramientas, porque lo que es diferente es que ahora lo van a usar contigo sin ti. Eso es una cosa que nos dimos cuenta enseguida, ¿no? En Orange enseguida pusimos un chat GPT interno en una plataforma interna. En Europa estanca que los datos podíamos meter información personal o información confidencial porque era un chat GPT en una plataforma estanca interna y en servidores europeos. Porque si no lo hacíamos, nuestros empleados iban a utilizar el público. Entonces, porque, claro, la gente se daba cuenta que es que aquello le facilitaba la vida. Entonces, eso, por ejemplo, es un cambio brutal, ¿no? Es decir, mira, es que tengo que dar un servicio a mis empleados porque es que si no, van a utilizar cosas públicas que no van a cumplir ni con GDPR, ni con seguridad, ni con nada, ¿no? Sí. Yo te digo, es un cambio de paradigma, ¿no? En el cual
A veces, por primera vez, nos ha pasado que a veces nuestros usuarios internos están más al día que nosotros. Surgía el otro día también en la conversación que tuvimos con John Ander del BBVA, que decía esto que tú estás diciendo también, ¿no? El hecho de cómo, en este caso, el BBVA lo que ha decidido es llegar a un acuerdo directo con OpenAI para utilizar su licencia de Enterprise y dar servicio a sus clientes internos a través del acuerdo con la compañía, ¿no? Pero lógicamente los problemas que surgieron, algunos serán confesables y otros no, en el sentido de que porque lógicamente las personas empezaban a utilizar indiscriminadamente ChatGPT y ahora otras herramientas que son accesibles, como Gemini en Google, para temas internos, ¿no? Con lo cual ahí la fuga y los problemas de privacidad pues tenían un problemón y la gente pues decidieron atajarlo de esta manera, ¿no? Sí, sí, es algo que es curioso, pero que corrimos todas las grandes corporaciones, pues como nosotros, BBVA, recuerdo Coca-Cola también lo hizo, todas las grandes corporaciones corrimos enseguida a tener esto a disposición de los empleados, porque si no los empleados le vamos a hacer nosotros. Oye, y ahora un nuevo cambio. Si lees el título que pone en tu LinkedIn, lo de Soho y lo de X2B, la gente puede no entenderlo, los que no sean técnicos. ¿Cuál es el reto que tienes ahora? ¿Qué reto tiene ahora Francisco por delante con esta nueva posición? Pues sobre todo estoy focalizado en las áreas de crecimiento. Estoy organizado en lo que va a ser todo empresas que para nosotros es un gran reto. Somos el primer operador, como os he dicho, general en particulares de largo, pero en empresas no. Entonces, en empresas tenemos mucha parte de crecimiento. Tenemos también muchas cosas que hacer de nuevos negocios. Nosotros en Orange vendíamos seguros, MásMóvil vende energía, vende alarmas, todo este tipo de cosas nos tenemos que apoyar, ¿no? Ahora somos el primer operador y ya no vale solo con vender líneas móviles o vender fibra. Ahora tenemos que dar soluciones a empresas, ser el primer operador para las empresas de España y tenemos que dar un conjunto de soluciones a nuestros clientes más allá de las telecomunicaciones. Y es a lo que me dedico ahora. Sobre todo estoy focalizado más en temas de empresas, temas de marketing, marketing en general y temas de nuevos servicios, todo lo que son áreas de crecimiento. Uh-huh. O sea que un reto interesante y otro cambio, ¿no? Otra adaptación que me imagino que todo el aprendizaje que te traes de todos estos años, lógicamente pues lo aplicarás y estarás ilusionado en ello, ¿no? Porque es otro reto el que tienes por delante. Muy ilusionado porque es un gran reto, áreas de crecimiento, que es un poco lo que nos gusta a todos, ¿no? El ver cómo las cosas salen bien y cómo uno triunfa, ¿no? Entonces, ahora realmente es un reto apasionante en el primer operador de telecomunicaciones, ¿no? Que siempre decías, madre mía, ¿cómo debe ser trabajar el primer operador de telecomunicaciones? Bueno, pues ya lo sé, ya lo sé. Ahora, gracias a mi recorrido en Orange, ¿no? Pues he sabido, cuando llegué aquí a Orange España, no era ni Orange España, era Wanadoo, éramos un pequeño operador de solo telefonía fija. Luego pasamos a ser Orange, tercer operador, segundo operador y ahora somos el primer operador, ¿no? Digamos que tengo la experiencia de el grupo Orange y ahora más Orange, pues me ha permitido el estar desde en startups hasta el primer operador de telecomunicaciones. Y como yo, prácticamente todos mis compañeros, empezamos todos en startups, pues como podía ser pues, MásMóvil o como podía ser Yoigo, como podía ser Amena, y ahora somos el primer operador. Muy bien, Francisco. Oye, pues darte las gracias por tu tiempo, por conocer un poco más de tu profesión, de tu persona, de cómo has evolucionado, lógicamente, a lo largo de todos estos años, como todos intentamos, ¿no? Desde nuestra posición, cada uno con su expertise y con su conocimiento. Pero eso, darte las gracias porque sé que siempre estáis, como decimos aquí en el norte, azotados.
con mucho, con mucho trabajo, con mucha tensión hoy en día por esto que estamos diciendo, ¿no? Porque todo cambia tan deprisa y todo, además todos lo queremos para ayer, todo tiene que ser ahora. Y lógicamente las cosas también hay que dejarlas madurar y hay que dejarlas reposar. Así que simplemente por mi parte y por parte de Dive y de estas sesiones que hacemos, como sabes, con profesionales como tú, para aprender un poco de ellos y conocerles un poco más, pues muchísimas gracias por esta hora casi que nos has dedicado de tu tarde de junio, que podrías estar en la piscina o tomando unas cervezas por alguna terraza de Madrid. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias también a todo el equipo que hace Dive por haberme invitado, por haber pensado en mí y decirte que, bueno, que eso de que estamos azotados, oye, que somos unos privilegiados, que estamos trabajando en una cosa súper chula y en sitios con aire acondicionado. O sea, de azotados nada, realmente nos divertimos un montón y disfrutamos mucho con lo que hacemos. Y pues repito, muchísimas gracias. Muy bien, Francisco, venga, pues estamos en contacto. Un abrazo y os dejamos ahí con la música de cierre. Venga, gracias a los que habéis estado ahí.